Entonces perdimos autonomía y perdimos nuestra capacidad de pensamiento. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, la semana pasada me di cuenta que en el proyecto de ley de reforma no aparecen las ciencias sociales por ninguna parte. Eso es claro, eso quedó claro. El que no aparezcan las ciencias sociales, simplemente desconocerlas en una ley, es la posibilidad de que no se desarrolle. Las ciencias naturales entran dentro del contexto de que son necesarias para que el país reconozca a una institución de educación superior como universidad. O sea, ustedes ven que esta ley en cierta forma está tratando de reglamentar el funcionamiento como de 200 y pico de entidades. Esas entidades se llaman instituciones de educación superior ahora. Y prácticamente para nosotros eso se desenterró porque uno no tenía conciencia de que eso existiera en este país. Tantas instituciones que se pudieran denominar de educación superior, pero pues ya dentro de la ley uno empieza a entender el panorama nacional y se da cuenta de que efectivamente hay una cantidad de instituciones a nivel técnico y tecnológico que tienen, digamos, la misión de hacer una educación superior en la técnica y en la tecnología. Entonces eso, digamos, va fuerte y nosotros no lo conocemos mucho en las universidades. De esas 200 instituciones, 200 y pico, como 80 instituciones son universidades. O sea, en este país más o menos hay unas 80 universidades. De esas 80 universidades, 32 son públicas, el resto son privadas. Y ahí mismo ustedes pueden ir reduciendo pues, la capacidad de acción de las universidades públicas. Si son esas, son las únicas entidades de las 200 y pico que están interesadas en que esa ley se retire. Son muchísimas más entidades de pronto que están interesadas en que esa ley no se retire, ¿cierto? Porque hay muchas entidades de educación superior que con esta ley están cogiendo unos estatus tremendos. Antes solo era para las universidades, ahora a ellos se les va a dar una libertad y una supuesta autonomía para que manejen la educación superior, inclusive a nivel de doctorados y otros. Es decir, ya es convertir ese tipo de formación académica en simplemente unas competencias que tienen nombres y títulos. Y entonces se van a dedicar a vender nombres y títulos. Entonces, pues sí, eso debería hacerse más claridad. No la hay mucho. Inclusive a mí me pasó, les cuento una anécdota, que la primera vez que el representante profesional de ciencias fue a tratar de que nosotros entendiéramos qué era la reforma, yo le hice la pregunta de qué eran IES, que eran instituciones de educación superior. Y él que iba a explicar qué era lo que estaba ocurriendo, dijo, qué pena, pero ya no sé. El representante profesional que supuestamente iba a explicar qué era la reforma, en ese momento él no sabía qué eran IES. O sea que eso fue algo muy sorpresivo para un medio universitario donde cree que la educación superior son las universidades. Y eso ya se desfiguró. ¿Desfigurado por quién? Desfigurado por todas estas políticas, ¿cierto? Ya que necesitan es personal formado de ciertas maneras y tiene una cantidad de instituciones montadas ya de rato. Le están dando cabida a ese capital privado. ¿Para qué? Para que haya una mayor cobertura, claro. Necesitan cobertura. Sí. Entonces, en este caso, lo ponemos, por ejemplo, en la ICESI, que esto, no sé, en este momento la ICESI es una institución de educación superior o universidad, pero ellas están implementando carreras ya de ciencia natural y de ciencias sociales, pero son privadas. Entonces el que quieran colocar, digamos, ciencias es para ganar el estatus y recibir dinero, ¿no? Pues mire, en realidad es más bien una internacionalización de la educación, en donde todo el problema es un problema de calidad. Y todo lo que viene con la reforma es fortalecer todo el aspecto de calidad. Es decir, hay muchísimos más artículos que se refieren a la parte del control de la calidad que de la ley misma. Porque todo está allí. Es decir, si tú eres capaz de montar un organismo que diga
que hay una entidad que puede hacer estas funciones con calidad, esa entidad podrá producir algo que es internacionalizable y que es válido aquí y en la Cochinchina. Entonces, eso es como una estandarización, ¿cierto? Internacional, en donde la estandarización internacional pues obviamente no la pone el país, es internacional, es globalizada. ¿Qué tienen que ver las instituciones de un país? Pues lo que la globalización dice. ¿Y qué dice la globalización? No lo que las sociedades realmente pretenderían, porque pues no globalizarse es como muy difícil, ¿no? De todas maneras, piense de lo que piense, hay que globalizarse. Y probablemente el concepto de país desaparezca y las organizaciones sean mundiales, pero con criterios altruistas que van detrás de lo que es el bienestar social y no por los intereses de los comerciantes, que son los que están interesados en ver cómo se explotan los recursos, las riquezas. Entonces, ahí es donde realmente está el cuidado del asunto. Entonces, ellos están interesados en eso. Y el personal que se forme tiene que ser competente en algunas cosas que ellos necesiten. Y los pensums y los currículos de la universidad los dictan ellos. Inclusive yo ya me di cuenta que nosotros para enseñar física tenemos unos parámetros que ya están dictados y dicen que ustedes tienen un programa de física que es esto. Y nosotros como profesores ni siquiera podemos opinar, algo así, ¿no? En última nos toca enseñar eso. Por ejemplo, yo no podría, es decir, yo no tengo la posibilidad de pensar de que yo puedo hablarle a un estudiante como una persona que solo puede entender algunas cosas y la otra no. Y que yo le tengo que esconder el conocimiento porque él no puede tener esa competencia. Él está ahí es para que sepa esto y no más. Que reciba una formación totalmente sesgada, parcializada y particularizada. Y no una mente intelectual, culta, que conoce la historia, que conoce y domina de pronto la técnica o la ciencia, como una propiedad humana, no como una capacidad económica. Ahora, todos tenemos que trabajar algún día, pues uno tampoco puede ser una mente inútil. Es por el contrario, entre más desarrollada, más útil. En una sociedad sana debería ser así. Pero en una sociedad controlada por intereses económicos, ¿cómo va a ser claro? No tiene sentido. Entonces, esa contradicción es una contradicción muy grande, la contradicción en que estamos en el mundo, porque uno se da cuenta de que, en últimas, los movimientos europeos, los movimientos americanos, en Chile, pues uno ve claras manifestaciones por el problema educativo también. Es decir, es lo mismo, ¿cierto? En Europa de todas formas hicieron lo mismo, y los países que quieren meterse en la comunidad económica le hacen lo mismo. Entonces ocurren desastres como el de Grecia, o ocurre el desastre de Irlanda, que ya se vino, o el que les estoy anunciando de España. Es lo mismo, eso no tiene nada diferente, porque allá también están dictando las normas y lo que hay que hacer desde el punto de vista globalizante, de mercadeo, de lo mismo. Es un problema mundial. Y ese desespero de la gente de darse cuenta de que en últimas todo está hecho para beneficio de muy pocos. Es absurdo, eso tiene que reventar, eso no tiene sentido. ¿Hasta cuándo la gente va a dejar de sentirse incapaz de transformar? ¿O hasta cuándo la gente va a seguir estando en un estado de una ira interna de pronto, porque pues, uno sabe que la gente está indignada, pero sin expresión, sin poder que eso se manifieste y coja un poder transformador? Que eso es lo que hay que lograr, un movimiento de estos estudiantiles que no se veía de hace tanto tiempo. Hay que tener esperanza en que eso haga que la población despierte y que ustedes sean capaces de decirle a la gente, vea lo que está pasando. Pues uno tiene que tener claro qué es la ideología, porque la ideología es algo personal, individual. Cada uno de nosotros tiene una ideología, y esa ideología en últimas constituye un modelo de referencia con respecto